Bienvenidos a este espacio de educación cristiana Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos hoy con el estudio de la epístola a los Gálatas y básicamente lo que estamos aprendiendo en esta epístola es cómo Dios salva a los pecadores. En lo que va transcurrido de los estudios que llevamos, Pablo está corrigiendo con dureza a los creyentes en las iglesias de Galacia. Ellos se estaban desviando hacia el legalismo judío, queriendo cumplir con todos los rituales y con todas las ordenanzas de la ley mosaica. El peligro con esto es que están dejando de manifiesto que el hombre participa en su propia salvación, dejando desvirtuada entonces la gracia de Dios. Así que con el mismo tono enérgico continúa llamándoles la atención y dejando claro que la salvación solo procede por medio de Jesús. Por ello, Pablo explicará ahora en este pasaje que nos ocupa hoy cuál es el propósito de Dios cuando promulgó la ley, allá en Sinaí. Vamos a estar hoy en el pasaje de Gálatas capítulo 3, desde el versículo 19 hasta el capítulo 4, versículo 7. Vamos a iniciar entonces con la lectura del versículo 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo ya había dejado por sentado en el versículo 16 que las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Así que hace una pregunta retórica con el propósito de corregir lo que se estaba enseñando en las iglesias. ¿Para qué sirve la ley? En la respuesta, Pablo contempla dos cosas. Fue añadida a causa de las transgresiones y menciona allí hasta qué. Esto implica entonces una temporalidad, un periodo de tiempo. La ley tuvo vigencia hasta la llegada de la simiente, que es Cristo. Otro detalle importante es que la ley fue entregada por mano de ángeles a Moisés. La mención de esto implica que la ley no provenía de la gracia, ni tampoco tenía la permanencia de la promesa dada por Dios. La promesa fue dada directamente por Dios. Esto implica entonces una diferencia entre la gracia y la ley. Moisés sirvió como mediador entre Dios y los hombres, pero en la promesa que apunta a la gracia, solo Dios actuó. Continuamos con el versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Anticipándose a una pregunta válida, Pablo mismo la formula. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Algunos pudieran estar pensando que Dios se contradecía, ya que tanto la ley como las promesas provenían de él mismo. La respuesta del apóstol es clara y contundente. En ninguna manera. Si hubiera habido una ley por la cual alguna persona hubiera podido ser salva y obtener la vida eterna, entonces la ley hubiera sido válida para salvar. Pero sabemos que para el hombre, por su naturaleza pecaminosa, es imposible cumplirla. Por lo tanto, por la ley, el hombre nunca pudiera ser justificado. En la Biblia hay dos clases de justicia y no se mezclan entre sí. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la gracia. Esto lo podemos ver en la carta que escribió Pablo a los Romanos, que quedó registrado en capítulo 10, versículos 5 al 10. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La ley prometió la vida y justicia solo a aquel que pudiera obedecer las obras de la ley.
El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice el pasaje. El énfasis podemos darnos cuenta que es en el hacer. El hombre debería ser perfectamente santo para poder cumplir la ley, pero el único que pudo hacerlo fue Jesús. De otro lado tenemos la justicia que es por la gracia, que obra por medio de la fe depositada en Jesucristo. Con el corazón se cree para justicia. Aquí el énfasis entonces está en la palabra creer. La fe entonces es la base de la justificación. Podemos decir entonces que la ley y el evangelio no son competitivos, son complementarios. Los falsos maestros que se habían introducido en las iglesias de Galacia estaban colocando la ley por encima del evangelio, ya que estaban promoviendo, ya que estaban instando a los creyentes a vivir conforme a una ley que era incapaz de dar vida, y estaban dejando la obra expiatoria de Jesús como una obra más, como el cumplimiento de un requisito de parte de Dios o delante de Dios. Estaban enseñando que el hombre debía ayudar en su propia salvación por medio de las obras de la ley. Como ejemplo de esto podemos colocar que en nuestra ley hoy en día está prohibido robar, pero eso no impide que los hombres roben. Lo único que puede hacer la ley es imponer el castigo por el robo. La ley no puede transformar los corazones. La ley solo vino para exponer el pecado y ser conscientes del castigo. Como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Vamos a continuar entonces leyendo los versículos 22 y 23. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo dice que todo fue encerrado bajo pecado, porque todos los hombres somos pecadores. Ante tal evidencia, se hace claro que solo Dios podía intervenir en nuestra salvación, y así lo hizo por medio de Jesucristo. Es allí donde operó la gracia de Dios. Ante la incapacidad para obtener la salvación por medio de la ley, lo único que quedaba era la muerte como único destino. Por ello Jesús pagó por la deuda y murió en la cruz del Calvario. Leamos ahora el versículo 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra ayo significa un maestro cuidador, que se le colocaba a los niños y su función era tener cuidado de él durante todo el día. Pablo llama aquí la ley como un ayo para Israel, es decir, que servía como guía moral al pueblo, pero no podía cambiar su corazón. Entonces, cuando vino Jesús, reveló que la fe dada a los santos rompió la esclavitud de la ley, que debido a la culpa los mantenía encerrados en la esclavitud. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Siendo entonces justificados o salvados por la fe en Jesús, pues ya la ley no aplica, pues somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La paternidad universal que hablan algunos no existe. Solo Dios es Padre de aquellos que reciben a Jesús en sus corazones como Salvador. Esa verdad fundamental está establecida en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Continuemos leyendo entonces del versículo 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bautizados quiere decir que hemos sido introducidos en la familia de Cristo. Ahora estamos revestidos, tenemos un vestido puesto por encima. Cuando alguien nos ve espiritualmente, incluido Dios, entonces debe ver a Cristo. Pablo entonces menciona que ya no hay diferencia entre las personas, tanto hombres y mujeres, sin importar de dónde provengan ni en qué estado, todos somos iguales delante de Dios por medio de Jesucristo.
Todos los creyentes constituimos el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes conformamos la iglesia de Jesús. Entonces, si pertenecemos a Cristo, pues según la promesa pertenecemos a Abraham y herederos con él. En ti serán benditas todas las naciones. Fue la promesa de Dios para el patriarca Abraham. Y por supuesto, nos cobija a nosotros. Vamos entonces a leer capítulo 4, versículos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versículos son muy interesantes y debemos comprenderlos dentro del contexto en que el apóstol Pablo los está explicando. Básicamente lo que hizo Pablo fue comparar el pueblo de Israel que estaba bajo la ley con un niño que aún no tiene potestad sobre sí mismo. Aunque es el heredero, no puede disponer de la herencia hasta que su padre no lo diga. Pero ¿qué sucedía entonces en la cultura greco-romana? Cuando el padre consideraba que el niño ya tenía cierta madurez, lo reconocía como hijo y heredero. Por ello Pablo utiliza el cuadro de la adopción. Entonces, cuando Dios a su tiempo envió a su Hijo Jesús, los que creyeron, es decir, los que fueron reconocidos por el mismo Dios, por el Padre, fueron adoptados como hijos, siendo acreedores de todas las promesas. En Efesios 1:5 podemos leer que fuimos predestinados por medio de la fe en Jesús para ser adoptados por Dios, pasando a ser así reconocidos con todos los derechos. Por eso la palabra nos dice que somos coherederos con Jesús. Esto lo podemos leer en Romanos 8:17. Entonces, así como se reconocían legalmente a los herederos delante de las autoridades, Dios certificó su propiedad sobre nosotros con el sello del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo entonces expone su conclusión a los creyentes de las iglesias de Galacia. Si han recibido a Jesús por fe, ya no son esclavos de la ley, sino hijos de Dios y herederos de las promesas. Entonces, para concluir, podemos preguntarnos, ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? Bueno, podemos sacar algunos puntos. Que el propósito de la ley fue evidenciar el pecado en el pueblo escogido de Dios en Israel. Dios quería que ellos vieran su pecado claramente y que supieran que eran culpables. La ley exigía santidad en todo lo que se hacía. Su énfasis estaba en hacer las cosas que pedía Dios. El que fallara en algo, entonces fracasaba. Entonces la ley no podía salvar a ninguno de ellos. La ley entonces tuvo vigencia hasta que vino Jesús por primera vez. Él fue el único que pudo cumplirla totalmente. Por ello, entonces, Él fue el único que podía pagar con su muerte por la deuda del pecado de la humanidad. Nosotros por sí mismos, pues no podemos hacer nada por nuestra salvación, como Pablo enseñó a las iglesias. Las obras que hagamos no borran nuestro pecado. Solo el sacrificio expiatorio de Jesús pudo hacerlo. Solo podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa es la verdad fundamental del Evangelio de salvación. Y así como Pablo lo dejó en claro para los creyentes de Galacia, lo está dejando en claro para nosotros, los creyentes de hoy. Dios les bendiga.